El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con la agenda de nuestros invitados para la jornada del día de hoy. Y hoy es un día crucial para el alcalde de Quito, Jorge Yunda. La permanencia en el cargo se resuelve a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a hablar sobre el tema con la jurista Jessica Jaramillo. Ella es parte del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, impulsora también del proceso de remoción del alcalde. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Silrad. Un saludo para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Pues el día de hoy es un día muy importante para la ciudad y yo creo que para el país. Así es un día muy importante en el que se definirá pues definitivamente qué es lo que va a pasar con el alcalde de Quito. Quisiera iniciar preguntándole cuál es la expectativa, qué es lo que ustedes esperan que se resuelva, cómo está también todo el ambiente respecto a este tema crucial. Bueno, en primer lugar, pedirles a los vocales y a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral que su resolución tiene que ser en derecho y sobre todo bajo los límites de la ética pública de la cual casi no se habla en este país y en esta ciudad, pero que desde la ciudadanía hemos estado ingresando esta palabra, este valor que debe tener la política, precisamente para poder accionar, en primer lugar, estas herramientas de participación ciudadana, porque lo único que hemos hecho es precisamente accionar una herramienta de participación ciudadana que nos permita ponerle un alto, ponerle un freno a los abusos del Poder Ejecutivo, a los incumplimientos con incluso la propia Asamblea de Quito, que es el máximo organismo de la participación ciudadana, que así lo establece la ordenanza, pero sobre todo es un ejercicio de control político accionado por los ciudadanos y obviamente resuelto por parte de los concejales y concejalas que son votados por la ciudadanía. Ellos están allí para legislar y fiscalizar. Y uno de los pilares básicos de la democracia y que los abogados aprendemos en primer año de Derecho en la clase de Teoría del Estado es precisamente diferenciar, ¿no es cierto?, el control político del control administrativo o disciplinario. Y lo que estamos viendo hoy es un ejercicio de control político. Hablando precisamente de este ejercicio de control político, en días pasados estuvo con nosotros la ex concejala Carla Ceballos y ella pues está en contra de este proceso y ella nos decía cómo puede ser posible que en un tema, y excusándose en un tema de ejercicio de control político, se haya tomado la decisión de remover a un alcalde democráticamente electo por parte de 14 concejales, con voto de 14 concejales. ¿Cómo ve usted este señalamiento que hacía la ex concejala? Bueno, creo que hay que respetar el criterio de la señora Ceballos. Ella tendrá su posición. Entiendo que también estuvo movilizándose a favor del alcalde removido. Sin embargo, aquí hay un error grave de comprensión, sobre todo en la lectura respecto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es la norma que rige a los gobiernos autónomos descentralizados. Y recuerdo claramente que quien promulgó esa norma fue precisamente en su momento el legislador Virgilio Hernández, que bajo esta figura del poder popular y del poder ciudadano, pues se incluyeron novedosas figuras como la remoción y como la revocatoria del mandato. Y la remoción es esta figura jurídica que por excelencia condensa tanto el control ciudadano, la democracia participativa en la que creemos y que ha promovido el propio filósofo Heinz Dietrich, ¿no?, que es uno de los ideólogos de la democracia participativa y también la democracia representativa. ¿Por qué razón? Porque tanto el alcalde llega con voto popular, en este caso del 20%, pero también los concejales de Quito, tanto los que son electos por la Revolución Ciudadana como los que son electos por la izquierda democrática, por Concertación y por Unión Ecuatoriana, han sido pues electos también por la ciudadanía para ejercer este control, porque eso es lo que elegimos en las urnas, ¿no es cierto?, para hacer de ellos fiscalizadores y legisladores. Y la tarea de fiscalización no es más que la tarea de control político.
ese control político que frena estos abusos de poder en todas las democracias del mundo. Y por eso es que nosotros hemos cuestionado tanto un fallo de la jueza Domínguez, porque es un fallo que atenta contra la democracia. Porque en un ejemplo simple, prácticamente lo que le está diciendo es a los legisladores en el Ecuador que no pueden votar por un juicio político. Está diciendo al presidente de la Comisión de Fiscalización que él, al haber hecho el informe, no puede votar en contra de un ministro, lo cual es una cosa que atenta contra las democracias del mundo. En este preciso punto quería yo hacerle la pregunta, ¿qué pasa con esta acción de protección en la que precisamente que fue acogida parcialmente por esta jueza, por María Belén Domínguez, en el que pues uno de los fundamentos, de las bases, era decir que los miembros de la comisión de mesa no podían votar? Entonces, haciéndole la comparación, como usted nos señalaba, sería como el equivalente a que los miembros de la comisión de fiscalización en la Asamblea Nacional no puedan votar en el juicio político contra cualquiera de las autoridades llevadas a este proceso. Y en este contexto también podríamos hablar de que si se aceptara un tema así, podrían luego pues pedirse que se anulen juicios políticos porque han votado siempre los miembros de las comisiones de fiscalización dentro de los procesos. Así es, lo cual obviamente no tiene sentido jurídicamente, y dentro de esta tesis política de los pesos y el contrapeso, el check and balance que se denomina, ¿no es cierto? No hay sentido. Es urgente y necesario que tanto como en el nivel nacional existe la Asamblea Nacional, que es este control político hacia el Ejecutivo, en los gobiernos locales pasa exactamente lo mismo. Los consejos municipales, y en este caso el Consejo Metropolitano, es ese órgano de control político hacia el exceso del Ejecutivo. Recuerde usted que este es un proceso específicamente de control político y no es un proceso ni de sumario administrativo ni de juzgamiento. Entonces acá no entran ciertos parámetros que sí pueden entrar dentro del ámbito jurisdiccional o en un proceso administrativo disciplinario. Y esa ha sido una de las primeras razones por las cuales nosotros hemos planteado este proceso de remoción y no un procedimiento de otra naturaleza. De los temas jurisdiccionales del señor hasta hoy alcalde en funciones, el alcalde removido Jorge Yunda, ¿no es cierto? Porque creemos que la ley y el derecho y sobre todo la ética pública se va a imponer en esta jornada del día de hoy, pero creemos que es indispensable, ¿no es cierto?, que se haga esta diferenciación de que una cosa es el control político y otra cosa es el control ciudadano, y otra cosa es este documento disciplinario, acto resolutivo disciplinario. Eso es otra cosa. Además, es necesario y menester señalar que no se ha realizado la acción de protección sobre la resolución, que es el acto con el cual genera estos efectos jurídicos hacia el alcalde que es removido, sino que lo que se ha hecho es impugnar a través de esta acción de protección es el informe de la comisión de mesa, porque no se ha accionado contra el pleno del consejo, se ha accionado contra los miembros de la comisión de mesa. Entonces, obviamente, nada tiene que hacer esta acción de protección frente a lo que tiene que resolver hoy el Tribunal Contencioso Electoral. Y por otro lado, que también es importante que se lo señale, es que hasta el día de hoy la jueza Domínguez no ha remitido la sentencia por escrito. ¿No se ha remitido aún? No se ha remitido la sentencia por escrito. El momento en que ella la remita, pues obviamente se presentarán las apelaciones del caso y tendrá que resolverlo la Corte Provincial. Y recuerde también que la defensa de Yunda también apeló en la audiencia oral. Y en este punto sí quisiera preguntarle cuál es la acción efectiva de esta acción de protección frente a lo que pueda decidir el Tribunal Contencioso Electoral. Ninguna. No hay ninguna incidencia entre la acción de protección y lo que va a resolver el día de hoy el Tribunal Contencioso Electoral. Absolutamente ninguna, porque como lo explico, hasta el día de hoy no se ha notificado la resolución y el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, entiendo que está convocado el Tribunal Contencioso Electoral para poder resolver precisamente la situación de la absolución de consulta que ha hecho el alcalde removido hacia esta entidad que es la competente para poder responder esta consulta sobre procedibilidad, es decir, procedimiento y formalidades. Frente a eso, una vez que existe el fallo del Tribunal Contencioso Electoral y una vez que las partes, incluso el accionante,
ha interpuesto la apelación ante la Corte Provincial, pues será la Corte Provincial la que tenga que resolver. Pero yo creo y confío que en este país debe imperar el derecho, la normativa, y obviamente entiendo yo que la Corte Provincial se tomará su tiempo para poder resolver esta cuestionada, incluso desde las esferas académicas, cuestionada sentencia de la jueza Domínguez. Hablando precisamente de esta sentencia de la jueza María Belén Domínguez, ella en sus redes sociales se había pronunciado a favor del alcalde de Quito. ¿De alguna manera usted considera que hubo irregularidades en su proceso de designación para el caso, en el tema del sorteo? ¿Cómo vieron la transparencia de todo este proceso? A ver, yo creo que nosotros hemos presentado un acto urgente precisamente en virtud de que sobre el sorteo hay una preocupación. Y yo creería que esta preocupación tiene que ver con que se presentó hace unos días, ¿no es cierto? El 18, el día viernes, sobre las 5:30 de la tarde, se presentó la acción de protección. Pero a la hora en la que se presenta ya no es una hora en donde se puede ingresar al sistema de la función judicial. Por lo tanto, lo que nos preocupa es que no hemos visto el acta de sorteo. Y cómo es que se realizó el sorteo, a través de qué sistema informático se realizó el sorteo y cómo llegó a manos de una jueza que coincidencialmente es la jueza que con fecha 3 de junio, es decir, el mismo día de la remoción del alcalde, pues ella se pronuncia en sus redes sociales. Y no está mal que se pronuncie. Yo creo que, por ejemplo, todas las personas tenemos el derecho a nuestra libertad de expresión y podemos decir, en un país democrático, pues obviamente tenemos derecho a expresarnos. El problema es esta coincidencia de que le haya caído esta acción de protección a ella misma a través de sorteo y que además ella no se haya excusado, porque si uno ya tiene un criterio formado respecto precisamente del tema que voy a conocer, entonces no tengo por qué, no debería al menos poner en riesgo estas garantías jurisdiccionales sobre las que voy a resolver con un criterio anticipado. Eso era, al menos en los límites de la ética, así se debió haber actuado. Sin embargo, la jueza no lo hizo así y tuvo una atropellada, diría yo, dirección de la audiencia, porque la audiencia fue suspendida en 2 ocasiones, tuvimos más de 7 amicus curiae, que lo presentamos incluso nosotros al ser parte procesal dentro del proceso de remoción, y obviamente para el día lunes a las 7 de la mañana emitir una sentencia que sin duda contraría los pilares fundamentales de la democracia y del derecho público. Ahora, hablando del proceso de remoción en sí, ¿ustedes consideran que sí existen las razones suficientes para que esto se realice? Le pregunto porque en efecto aquí lo que nos habían señalado pues personas que están a favor de que el alcalde continúe en el cargo, es que son razones que no terminan de ser relevantes y que hay atrás una motivación, otro tipo de motivaciones, incluso se refieren a temas de intereses personales en este proceso de remoción. Bueno, mire, creo que los intereses, sobre todo, que se tienen que precautelar son los intereses de la ciudad. Y por eso mismo se ha accionado esta herramienta de remoción, que es una herramienta de poder ciudadano, de organización, porque así dice la ley, así la escribieron los legisladores, de que con la comprobación de 1 o 2 incumplimientos o los que establece la ley, se puede como consecuencia dar la remoción de un alcalde. Si es que no les gusta la norma, si es que la norma creen que no tiene proporcionalidad, que no está bien hecha, si es que creen que la norma debe modificarse, la vía no es la que han accionado hoy, una acción de protección. La vía es acudir, agotar el proceso que es en el Tribunal Contencioso Electoral y posterior a ese agotamiento de ese recurso tienen que interponer su acción ante la Corte Constitucional, pero o demandar directamente la inconstitucionalidad de una norma. Pero no es la vía que la han intentado accionar. O la otra alternativa es presenten un proyecto de ley que reforme el artículo 333 o 336 del COTAD y con eso creo que se daría por satisfecho. Pero evidentemente, tal y como está escrita la norma el día de hoy, se cumple un precepto, conforme lo establece la normativa, cumplido ese precepto, hay una consecuencia. Esa consecuencia es la remoción, no sanción, remoción. Por lo tanto, el Consejo, y esto lo digo yo como parte procesal, no he incurrido en ningún tipo de vicio de legalidad,
porque se ha cumplido absolutamente con todo el debido proceso y el derecho a la defensa. Tanto así que incluso la procuración o el poder especial que es entregado por el ciudadano Yunda a su abogado antes de comparecer a la audiencia, no lo entrega como parte o en sus funciones como alcalde metropolitano, pero sin embargo nosotros no hicimos ninguna objeción porque había que garantizarle el derecho a la defensa. Tampoco objetamos los documentos que fueron firmados 1 hora más tarde de los que fueron ingresados en la Secretaría, cosa que éticamente lo deja muy mal parado a la defensa de Yunda y al propio Yunda. Sin embargo, no hemos generado ningún inconveniente ni impasse procesal dentro de este proceso, ¿no es cierto? Porque era necesario que se garantice el derecho a la defensa de quien tenía que haber descargado sus alegatos. El problema es que no descargó sus alegatos porque no pudo comprobar que no informó del proceso del 2019, del informe de ejecución presupuestaria del 2019 y 2020, porque recién ayer hizo precisamente esta rendición de cuentas al que estaba obligado por la ley. Ahora, ya vamos a tocar ese punto. Es importante también que yo tenga que mencionar que he escuchado a exconcejales, excandidatas a la alcaldía decir que es una pena que al alcalde lo voten por no informarlo del presupuesto. Bueno, yo creo que es importante aclararle a la ciudadanía que dentro de la administración pública y del derecho público, el presupuesto general del Estado en el ámbito nacional y el presupuesto municipal en el ámbito local es la columna vertebral de la administración pública. Nada se puede hacer si no consta en el presupuesto. Usted en el presupuesto tiene que ir articulado a la planificación y la planificación en orden de cuáles son los objetivos, cuáles son los planes, los programas, los proyectos en los que vamos a invertir, cómo vamos a invertir, con quiénes vamos a invertir, para qué vamos a invertir, cómo vamos a gastar, y esos son elementos vitales que están reconocidos también en el marco constitucional, porque ahí están nuestros derechos de participación. Los ciudadanos no podemos contentarnos con votar cada 4 años. Los ciudadanos tenemos el derecho y creo que también la responsabilidad de hacer parte activa de cada una de las gestiones de nuestros gobiernos locales, que son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía y en donde evidentemente es posible y es factible saber hasta dónde llega o no ha llegado el municipio con obras, con servicios, con atención a nuestra gente. Finalmente, este proceso de remoción lo que ha buscado es garantizar el bien común, el bien colectivo, precautelar frente a una administración que ha sido nefasta, igual que la de Rodas, o yo creería incluso que ha superado a la de Rodas, que también la cuestionamos en su momento, ¿no es cierto? Pero que ha dejado a la caja fiscal con mucha falta de transparencia. Yo creo que la primera acción que se debe hacer es exigir que nos digan cómo están las cuentas municipales, cómo están las cuentas de las empresas públicas, y a partir de ahí algo de orden debe haber en esa caja fiscal, que es el elemento vital con el que se administran las ciudades. De acuerdo. Doctora, ahora, más allá de estas razones específicas que están justificadas dentro del proceso de remoción, que usted también nos ha explicado a lo largo de esta entrevista, yo sí quisiera preguntarle si detrás de todo esto hay una motivación, que es el tema de todas las investigaciones por corrupción que está atravesando el alcalde de Quito, de los supuestos chats de su hijo. Se hablaba de esta alcaldía paralela, de un tema también ético. Todas estas puntos también son motivaciones que les llevaron a buscar las razones a ustedes como parte del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito para remover al alcalde. Bueno, además de eso, además de todo lo que hay alrededor de esta alcaldía que ha estado sumergida en escándalos de corrupción, ya chats que incluso han sido innegables, pero más allá de eso, nosotros en el año 2020 hicimos una veeduría ciudadana con expertos, con urbanistas, con expertos en políticas públicas, expertas en transparencia, en anticorrupción, expertos, gente que está vinculada a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Y claro, una de las cuestiones que hemos determinado como una conclusión general del informe es que Quito es una ciudad sin políticas públicas. Quito no tiene políticas de atención, políticas sociales reales, políticas sociales que estén orientadas, por ejemplo, a la igualdad de oportunidades entre las personas, o que intente generar algo de igualdad de oportunidades entre quienes menos tienen y más necesitan. Políticas de formalización de la economía no existen en la ciudad. Políticas respecto de la salud pública no están consideradas dentro de la ciudad. Políticas de comercio, políticas de reactivación productiva. Pero ¿y los temas de corrupción son un eje fundamental también? ¿Fue lo que les motivó? ¿Lo querían sacar por corrupto, por esta presunción de corrupción o no? Por los incumplimientos que están probados en la ley,
pero también obviamente la motivación ciudadana, que es la que se está manifestando en la calle, es por todos estos actos de corrupción que están alrededor de la administración del señor Yunda y que serán probados, pero eso creo que hay que dejarle al ámbito jurisdiccional. Los señores jueces y juezas que están a cargo precisamente de las investigaciones, del proceso penal, son los que tendrán que pronunciarse. Nosotros no vamos a hacerlo, porque esto es un carácter, este proceso de remoción tiene un carácter ciudadano y hay que cumplir con lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Sin embargo, seguro, hay muchísima gente que está protestando en la calle y lo que más le molesta es la corrupción, ¿no es cierto? Estos escándalos. Y una de las cosas que estaba planteada como parte del argumento de nuestra propuesta de remoción era precisamente que no se había dado paso a una política anticorrupción. A pesar de todos los escándalos de corrupción, esta ciudad no ha diseñado una política anticorrupción. Quito en esto no funciona porque no tiene estructura para funcionar y está completamente en una cuestión que no, sus competencias no le alcanza, es un equipo sumamente reducido y no hay estrategia de control o de prevención de la corrupción. Y por otro lado, esta política anticorrupción nunca fue conocida ni aprobada por el Consejo Metropolitano pese a haber sido solicitada, como tampoco el plan de repavimentación en donde hay un informe de responsabilidad penal y como tampoco temas urgentes como por ejemplo el asunto del corredor Labrador-Carapungo, a quien están afectando ahí es a los ciudadanos de Carapungo y entonces obviamente todas estas son falencias que incurren en estos incumplimientos que son parte de este proceso de remoción, ¿no? Doctora, ahí en este punto también quisiera preguntarle, porque el alcalde, pues lo que había señalado y que la forma también en la que ha salido medios de comunicación es a decir que no es por un tema ni de las investigaciones de corrupción ni por incumplimiento de funciones, sino más bien ha tenido y ha ido posicionando la idea de que es por un tema de su color de piel, que le están sacando las élites, que incluso que es por algunos términos ahí respecto pues de su apellido incluso. ¿Cómo ven ustedes este posicionamiento del tema y esta defensa del alcalde diciendo que son las élites las que le están sacando y que no toleran tener un alcalde como él? Trasladémonos a los años 90. Una de los discursos que se señalaban en esa época, ¿no es cierto?, específicamente en el Bucaramato, se decía, yo soy la fuerza de los pobres, pero a mí los que me atacan son los oligarcas. Eso decía el Bucaramato. Yo creo que en Quito pasa exactamente lo mismo. Por eso es que en uno de mis artículos de opinión le he llamado el Bucaramato criollo, ¿no? Estoy tapando los escándalos de corrupción y diciéndole que es culpa de las élites, que no es culpa mía. Algún día ojalá nuestros políticos aprendan a asumir sus errores y a reconocer sobre todo sus errores y a corregirlos, porque es indispensable reconocer estos errores para corregirlos. Mire, el señor Yunda pertenece a un poder económico. El hecho de que tenga él, y esto es importante que yo le diga a la ciudadanía, 2 mujeres y el grupo de profesionales que hemos estado detrás de esto, nos hemos enfrentado a un poder económico, a un poder mediático en cuyas radios nos han maltratado, ¿sí? Y por lo cual han hecho uso de violencia política en nuestra contra, pero además también una persona con mucho poder económico. Entonces difícilmente podemos decir que el señor tiene un estrato popular porque no lo tiene, porque los pobres no andan en Maserati en este país, porque los pobres aquí andan en trolebús, en ecovía y madrugan 5 de la mañana. Que no es el caso del alcalde. Que no es el caso del alcalde. Y por otro lado, quiero decirle que los profesionales que somos parte del frente, que pagamos nuestros impuestos, que además tenemos nuestras oficinas, ¿no es cierto?, y que vivimos de nuestro trabajo, creo que somos más yamingos que el propio alcalde. Yo soy una yaminga del sur de Quito, por ejemplo, y me levantaba a las 4 o 5 de la mañana desde que era estudiante para poder llegar a la Universidad Central, porque los buses se demoran un montón. Usted sabe cómo es el tráfico de Quito. Claro, pero totalmente. Lo importante de esto es que ese discurso es un discurso maniqueo. Es un discurso que yo lo dije en mi intervención en el Consejo, es un discurso que manipula a la gente más pobre, a la gente más humilde, y a los más humildes les obligan a dejar su puesto de trabajo en el mercado, en el espacio público, para poder ponerlos como carne de cañón y obligarlos a defender a un alcalde sumergido en escándalos de corrupción. Ahora, quisiera ya para cerrar esta entrevista, doctora Jaramillo, preguntarle qué pasaría en el escenario de que el Tribunal Contencioso Electoral pues decida no pronunciarse contra de la remoción del alcalde y se le permita continuar con sus labores y no se dé este proceso de esa ratificación de la remoción. ¿Cuál serían las acciones del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito? ¿Cómo aceptarían esta decisión o qué es lo que harían ustedes?
El Frente de Profesionales va a seguir accionando como lo hemos venido haciendo a través de la participación ciudadana, observatorios, veedurías ciudadanas, con formación de equipos de trabajo para poder empezar a trabajar directamente ya con la comunidad, como lo hemos venido haciendo durante una década. Yo particularmente desde la Fundación durante más de una década, hace algunos años publicamos un libro que se denominó Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana, porque lo que creemos el día de hoy es que hay que empoderar a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y parte de esas obligaciones es ser parte activa de la gestión pública, de la vida política de nuestra ciudad. Y creo que a partir de hoy nosotros nos hemos ya diseñado que cualquiera que sea el alcalde, se ratifique o no al señor Yunda, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es construir ya la agenda ciudadana para Quito, pensando en que hay que trazar una hoja de ruta y mostrarle a esta ciudad un proyecto, un objetivo. ¿Por qué, por ejemplo, no pensar en un Quito verde en el 2030, en el 2040? ¿Por qué no pensar articularnos como ciudad a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué no pensar en tener políticas públicas como la separación de la basura en la fuente, como solucionar el tema del Inga y de dejar de enterrar la basura? ¿Por qué no pensar en una ciudad productiva, en una ciudad en donde se pueda producir, pero también en una ciudad donde podamos pasear con nuestros hijos en los parques, donde podamos hacer deporte, donde podamos utilizar ciclorrutas? Es decir, hay que desde la ciudadanía plantear un proyecto de ciudad. Hay que retomar el discurso del Estatuto Autonómico, que es una herramienta administrativa y política vital para la ciudad. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista, doctora Jaramillo. Muchas gracias y un saludo a quienes nos escuchan. Simplemente, Silrat, invitarles a quienes nos escuchan, a los quiteños y a las quiteñas, a que no nos demos por vencidos. El día de hoy les invitamos, nosotros vamos a tener una acción también que ha sido ya convocada y vamos a estar vigilantes de que las cosas se hagan bajo los límites de la ley y sobre todo de la ética pública. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. 8 de la mañana con 29 minutos estábamos dialogando con Jessica Jaramillo, jurista. Ella es representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, hablando precisamente del día de hoy, que es crucial porque el Tribunal Contencioso Electoral analiza el proceso de remoción contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda. 8:30 en la primera hora.